Algunos niños no nacen para jugar, nacen para equilibrar. Antes de poder deletrear su nombre, aprenden el peso del silencio, el arte de difuminar la ira, el ritmo secreto de la tensión en el aire. Se sientan en mesas de cena que parecen campos minados, escuchando palabras que no entienden, pero emociones que sienten con demasiada profundidad. Su latido se sincroniza con la temperatura de la habitación. Sus ojos buscan peligro disfrazado de desacuerdo. Y en algún lugar entre una discusión y la siguiente, hacen un voto que ningún niño debería hacer. Mantendré la paz. Este es el comienzo del pacificador en miniatura, el diplomático emocional de la familia. Se vuelven fluidos en lo no dicho. Saben cuándo viene una pelea antes de que las voces se eleven. Notan el cambio en la respiración, el apretón sutil de la mandíbula, el silencio peligroso que significa que la tormenta está cerca. Su mente, aún tierna y en desarrollo, se convierte en un radar para la desarmonía, y en esa conciencia sacrifican la parte más sagrada de la infancia, la espontaneidad. La neurociencia tiene un nombre para esta adaptación: empatía hipervigilante. Estudios de la Universidad de Toronto muestran que los niños expuestos a conflictos crónicos desarrollan una activación elevada en la ínsula anterior y el sistema de neuronas espejo, áreas responsables de la sintonía emocional y el automonitoreo. Sus cerebros se convierten en máquinas de empatía, sintonizadas con el dolor de todos menos con el propio. Lo que el mundo ve como bondad es, en verdad, un reflejo de supervivencia. Los padres a menudo los llaman maduros, dulces, fáciles. Los maestros admiran cuán educados son, cuán callados, cuán cooperativos. Nadie ve el costo de esa armonía. Las noches escuchando a través de las paredes, las manos temblorosas bajo la mesa, las lágrimas tragadas para que nadie más llore. Estos niños aprenden que la ira es mortal. La tristeza es peligrosa y las necesidades son egoístas. La paz se convierte en su propósito. La calma se convierte en su jaula. Los psicólogos llaman a esto parentificación emocional a través de la mediación. El niño asume el papel de terapeuta familiar mucho antes de que su cerebro esté listo para tal responsabilidad. Consuelan a su madre después de las discusiones, distraen a su padre cuando aumenta la tensión, entretienen a los hermanos para difuminar el caos, realizan pequeños actos de diplomacia que nadie nota, pero de los que todos se benefician. Y porque sus esfuerzos funcionan, al menos temporalmente, comienzan a creer que su valor depende de mantener el equilibrio. Pero el costo del equilibrio es la autoanulación. El pacificador aprende a desaparecer para mantener a otros enteros. Cuando surge la ira en ellos, la sofocan. Cuando quieren llorar, se esconden. Cuando necesitan ayuda, sonríen en su lugar. Su sistema nervioso confunde el apaciguamiento con el amor. Cuanto más seguros están los demás, más seguros se sienten. Con el tiempo, esta coreografía emocional se convierte en identidad. Ya no son un niño, son el pegamento que mantiene unida a la familia. Creen que si dejan de sostener las piezas, todo se romperá. Jung llamaría a esto el sacrificio del ser, la pérdida de individualidad para preservar el colectivo. El alma del niño se convierte en el altar sobre el cual se mantiene viva la frágil paz de la familia. Espiritualmente, este patrón es ancestral. En la mitología, es el arquetipo del niño sacerdote, el que absorbe el pecado para proteger a la tribu. En el misticismo cristiano, hace eco del chivo expiatorio, el inocente que asume la atención de los culpables. En la tradición budista, refleja al bodhisattva que retrasa la libertad personal para salvar a otros del sufrimiento. Pero aquí, en la sala de estar en lugar del templo, el sacrificio es silencioso. Nadie se arrodilla para agradecerles. Nadie nota que la sangre es emocional. La ciencia ahora prueba lo que el mito siempre susurró: la autosupresión mata lentamente. Estudios longitudinales sobre mediadores infantiles muestran que en la edad adulta son propensos a trastornos de ansiedad, fatiga crónica y agotamiento relacional. Sus cuerpos internalizan la tensión que una vez difuminaron externamente. No explotan, implotan. Sus órganos se convierten en el archivo de palabras no dichas, y aún así, siguen mediando. Incluso como adultos, desempeñan el mismo papel en nuevos escenarios. En el trabajo, en las relaciones, entre amigos. Son los que suavizan las cosas, los que dicen «está bien» cuando no lo está, los que se cambian a sí mismos para prevenir la incomodidad. Creen que la paz debe ser comprada, y la moneda es siempre su autenticidad. La tragedia del pacificador es que nunca se les permitió estar enojados. La ira era el lenguaje prohibido, el sonido de la inestabilidad. Pero la ira, cuando es saludable, es la guardiana de los límites. Sin ella, el pacificador se vuelve infinitamente complaciente, abierto a la manipulación, alérgico al conflicto, aterrorizado de decir no. Su vida se convierte en una negociación en la que su alma es siempre la concesión. Puedes verlo en su lenguaje corporal.
La media sonrisa que esconde el agotamiento, los hombros ligeramente hacia adelante en disculpa, los ojos que buscan en otros señales de aprobación. Viven en reflejo emocional. Incluso la alegría es calculada, medida por cuán cómodos hace sentir a los demás. Nunca bailan demasiado fuerte, nunca ríen demasiado tiempo, nunca ocupan demasiado espacio. Su existencia entera es diplomacia. Y en momentos tranquilos, cuando no hay nadie alrededor a quien equilibrar o consolar, sienten un vacío tan vasto que casi hace eco. El silencio por el que lucharon tan arduamente finalmente habla. Y lo que dice es devastador. Nadie intentó mantener la paz por mí. Ese es el dolor secreto del mediador familiar. Aprendieron a calmar tormentas que nunca fueron suyas, a limpiar heridas que no causaron, a cargar culpas que no les pertenecían. Pensaron que estaban salvando a todos, pero solo estaban desapareciendo. Y en lo profundo, detrás de la cortesía y la calma, vive un niño que aún espera que alguien, cualquiera, lo mire y le diga: ya no tienes que arreglarlo. Si creciste manteniendo a todos los demás calmados mientras escondías tu propio caos, esta historia no es sobre ellos, es sobre ti. Suscríbete, no por consuelo, sino por verdad, porque la paz que construiste para otros puede ser la misma tormenta que aún llevas dentro. La paz puede ser una forma de miedo. El niño que se convierte en el diplomático de la familia no persigue la armonía porque se siente bien, la persigue porque la alternativa se siente insoportable. No nacen calmados, son entrenados por la tensión. Cada discusión se convierte en una sirena, cada silencio en un campo de batalla. Aprenden, a través de la repetición, que la única manera de estar seguros es mantener a los demás cómodos. Es una lógica de supervivencia disfrazada de virtud. Para el mundo exterior, el mediador familiar es un ángel, siempre comprensivo, nunca exigente, infinitamente paciente. Pero lo que parece compasión es a menudo compresión. Sus emociones se pliegan hacia adentro, escondidas en capas de compostura. Hablan suavemente, porque han aprendido que el volumen invita al peligro. Sonríen porque la neutralidad difumina la amenaza. Su tono, su postura, su misma presencia se convierte en regulación para el caos de todos los demás. El término neurocientífico para esto es homeostasis externalizada. Su sistema nervioso actúa como un regulador emocional para otros. Estudios de la Universidad de Cambridge muestran que los niños expuestos a conflictos frecuentes entre cuidadores exhiben una activación elevada en la corteza cingulada anterior, el sistema de detección de errores del cerebro, incluso cuando no hay conflicto. En términos simples, sus cerebros aprenden a anticipar la desarmonía incluso en la paz. No pueden relajarse porque la seguridad nunca ha sido predecible. Para ellos, la calma no es descanso, es preparación. Y así, el silencio se convierte en su arma y su herida. Evitan la confrontación como el fuego, confundiendo la quietud con el control. En las relaciones, atraen volatilidad, porque las personas volátiles se sienten familiares, gravitan hacia parejas o amigos que necesitan calma, recreando inconscientemente el paisaje emocional de su infancia. No es elección, es condicionamiento. El sistema nervioso busca lo que conoce, incluso si duele. La psicología llama a esto la compulsión de repetición, un concepto introducido por Freud y expandido por la teoría del trauma. Es el impulso de recrear la herida original con la esperanza de finalmente dominarla. El mediador familiar, ahora adulto, se encuentra una vez más manteniendo la paz en salas de juntas, amistades y matrimonios. Se disculpan demasiado rápido, perdonan demasiado fácilmente, absorben demasiado, confunden el agotamiento con la empatía y el entumecimiento con la sabiduría. Pero la paz nacida del miedo es frágil. Depende del control, no de la conexión. La calma del pacificador es una máscara estirada sobre el pánico. Por dentro, su cuerpo zumba con tensión no expresada, mandíbula apretada, respiración superficial, corazón acelerado cuando las voces se elevan. Viven en un estado constante de huida congelada, una mezcla de parálisis y escape. Los neurocientíficos describen esto como la respuesta de adulación, el hermano menos conocido de lucha o huida. Es el apaciguamiento como defensa. Con el tiempo, este patrón corroe la identidad. El pacificador se convierte en un espejo, reflejando las emociones de otros, pero no mostrando ninguna propia. Pregúntales qué quieren y dudan. Pregúntales cómo se sienten y desvían. Su empatía se ha convertido en anestesia. Están presentes para todos y ausentes de sí mismos. La psicología junguiana diría que han quedado atrapados en la persona, la máscara social creada para ganar aceptación. La persona del mediador familiar es la serenidad. Irradian calma, sabiduría, estabilidad. Pero bajo ese arquetipo yace una sombra reprimida hecha de rabia, dolor y terror. Jung advirtió que lo que reprimimos no desaparece, espera. La sombra del pacificador es la tormenta que nunca se permitieron liberar. Espiritualmente, esta dinámica hace eco a través de las tradiciones.
En el taoísmo, la armonía forzada se considera desequilibrio. El yin y el yang deben moverse libremente, no estar encadenados juntos. En el misticismo cristiano, Cristo volcando las mesas en el templo representa la ira sagrada, la necesidad divina de la disrupción. Incluso Buda, a menudo retratado como tranquilo, enseñó que el discurso correcto incluye decir la verdad difícil. El pacificador olvida esto. Adoran la calma como si el silencio fuera salvación. Pero el silencio también puede ser sumisión. El cuerpo recuerda lo que la mente niega. A lo largo de los años, las tormentas suprimidas se vuelven hacia adentro. Úlceras, migrañas, fatiga crónica, trastornos autoinmunes. Todas manifestaciones de un sistema que ha estado mediando demasiado tiempo. La investigación médica vincula cada vez más la supresión emocional con la inflamación. El sistema inmunológico refleja la psique. Aprende a atacarse a sí mismo cuando no puede expresar defensa hacia afuera. El cuerpo del mediador se convierte en el campo de batalla que intentaron prevenir. Sin embargo, la tragedia es que incluso mientras sufren, se sienten culpables por interrumpir la paz. Se disculpan por llorar, por necesitar, por existir demasiado ruidosamente. Su empatía, una vez pura, ha mutado en autoanulación. Creen que si son lo suficientemente calmados, lo suficientemente amables, lo suficientemente pacientes, el mundo finalmente los amará con seguridad. Pero el amor construido sobre el silencio es dependencia, no intimidad, y en los raros momentos en que su ira se filtra, cuando explotan, gritan o se rompen, son consumidos por la vergüenza. Lo siento, no lo quise decir, dicen, aterrorizados del caos que han liberado, pero esa ira no es traición, es verdad. Es el niño de 8 años dentro de ellos, finalmente atreviéndose a gritar. La voz que una vez calmó a otros, ahora suplica ser escuchada. Hay una dolorosa realización que llega cuando el mediador comienza a despertar. Que la paz, a cualquier costo, no es paz. Es supresión, pulida y sonriente. Y la supresión es solo guerra disfrazada. Cuando finalmente entienden esto, su silencio comienza a fracturarse, no como rebelión, sino como renacimiento. Comienzan a probar su voz de pequeñas maneras. Un límite, un desacuerdo, un no. Al principio se siente violento, pero entonces sucede algo milagroso. El mundo no termina. Las personas que realmente los aman se quedan. Los que dependían de su silencio se van. Lo que queda es más limpio, más tranquilo, real. Y es entonces cuando comienzan a entender que la paz no es la ausencia de ruido, es la presencia de autenticidad. Cada familia tiene su atmósfera, invisible, no dicha, más espesa que el aire. En algunos hogares zumba con caos, en otros con contención cuidadosa. Para el niño que se convierte en mediador, esa atmósfera se siente sagrada y mortal a la vez. Aprenden que su tono de voz puede decidir si la cena termina en risas o puertas azotadas. Aprenden que el silencio puede salvar la noche. Y así, todo su ser se convierte en un sistema meteorológico para el control climático emocional. Cada familia tiene su atmósfera, invisible, no dicha, más espesa que el aire. En algunos hogares zumba con caos, en otros con contención cuidadosa. Para el niño que se convierte en mediador, esa atmósfera se siente sagrada y mortal a la vez. Aprenden que su tono de voz puede decidir si la cena termina en risas o puertas azotadas. Aprenden que el silencio puede salvar la noche. Y así, todo su ser se convierte en un sistema meteorológico para el control climático emocional. La armonía, en este contexto, no es equilibrio, es contención. El mantener juntas piezas que deberían haber sido permitidas caer. El niño no es enseñado en la paz, la fabrica. Ocultan verdades afiladas, desvían la ira, llenan pausas con palabras suaves. Su sistema nervioso se convierte en el pegamento entre adultos rotos. Confunden la serenidad con la seguridad, sin darse cuenta de que el costo de esta serenidad es su libertad. Los psicólogos llaman a esto la carga del trabajo emocional, un peso nunca destinado a hombros pequeños. El trabajo emocional es invisible porque no se muestra en tareas o calificaciones, vive en la vigilancia. El niño mediador se convierte en el terapeuta, el traductor, el amortiguador. Absorben la tensión como oxígeno y exhalan diplomacia. Pero el cuerpo lleva la cuenta. Cortisol elevado, respiración superficial, alerta constante. Con el tiempo, su cerebro en desarrollo aprende a igualar presencia con rendimiento. Si soy lo suficientemente calmado, no se romperán. La neurociencia confirma lo que la intuición ya sabe. La exposición crónica al conflicto parental remodela la arquitectura del hipocampo y la amígdala. La memoria se colorea de ansiedad. El miedo se vuelve predictivo. Incluso en la edad adulta, el cerebro del pacificador reacciona a las voces elevadas como si el peligro fuera inminente. Su pasado nunca es pasado, zumba bajo cada interacción. Y sin embargo, rara vez recuerdan su propio dolor. Pregúntales sobre su infancia y dirán,
No fue tan malo, porque cuando pasas tu vida manejando el sufrimiento de otros, pierdes la capacidad de medir el propio. La minimización es una herramienta de supervivencia. Si reconocieras la verdadera magnitud de lo que cargaste, quizás no habrías sobrevivido llevándolo. Jung diría que esta represión da a luz al arquetipo del sanador herido, el que aprende a calmar a otros porque nadie lo calmó. Suena noble, pero es trágico. Su empatía se convierte en un sacramento de autonegación. Escuchan a otros con paciencia divina, pero no pueden soportar su propio silencio. Confunden la quietud con el abandono, la calma con la soledad. Espiritualmente, este arquetipo aparece una y otra vez. En el mito antiguo es Quirón, el centauro que sana al mundo pero no puede sanarse a sí mismo. En el misticismo cristiano es el intercesor, el que absorbe el sufrimiento por el bien de la armonía. En tiempos modernos, es el amigo que siempre sabe qué decir pero nunca habla de sí mismo. El mundo ama a estas personas, pero el amor, aquí, es extracción. Todos encuentran consuelo en su calma y nadie nota el costo. El costo es sutil, pero devastador, la muerte de la autoexpresión. El niño que se convirtió en pacificador crece en un adulto que no sabe lo que siente. Su voz, entrenada para la diplomacia, no puede formar palabras honestas, sin miedo. Anticipan las reacciones de otros antes de hablar, editándose a sí mismos para prevenir conflictos que aún no han sucedido. Con los años, esto se convierte en instinto, no se comunican, calculan. Y luego viene la paradoja. Anhelan la conexión, pero no pueden confiar en ella. Atraen a aquellos que necesitan ser salvados, no a aquellos que pueden sostenerlos. Encuentran seguridad en el desequilibrio, consuelo en la unilateralidad. Sus relaciones reflejan su infancia. Una persona enojada, la otra calmando. Una caótica, la otra compuesta. Su existencia entera se convierte en una actuación de paz, hasta que el agotamiento se vuelve insoportable. Cuando el cuerpo alcanza su umbral, aparecen grietas, la voz tiembla, las sonrisas fallan. El mediador comienza a fallar bajo la ilusión de control. Este momento, aunque aterrador, es sagrado. Psicológicamente, marca el comienzo de la individuación, el proceso que Jung describió como la integración de la sombra. Es cuando el pacificador finalmente encuentra las partes de sí mismos que tuvieron que exiliar para mantener a todos los demás seguros. El enojado, el que sufre, el niño que quería gritar. Pero reintroducir estas emociones exiliadas no es suave. La primera vez que expresan ira, sienten culpa tan intensa que quema. La primera vez que decepcionan a alguien, su cuerpo reacciona como si cometieran traición. La primera vez que dicen no, esperan castigo, pero ninguno llega, y en ese espacio, ese momento donde nada explota, una nueva realidad comienza a formarse. La terapia moderna del trauma llama a esto experiencia correctiva, el momento en que un viejo miedo encuentra un nuevo resultado. Cada vez que el pacificador elige honestidad sobre apaciguamiento, el cerebro se recablea ligeramente. Se forman nuevas vías neurales. El cuerpo aprende que la verdad no siempre lleva al rechazo, que los límites no siempre destruyen el amor. Aún así, la vieja programación lucha de vuelta. A veces recaen en la mediación, se disculpan por existir, sobreexplican sus emociones, suavizan conflictos que no causaron. Pero la sanación no es lineal, es cíclica. Cada recaída es ensayo para la autenticidad. Espiritualmente, esta transformación se representa en la alquimia. El viaje del mediador es la fase nigredo, la etapa oscura de disolución, donde el oro falso debe derretirse antes de que pueda emerger el oro real. El oro falso es la falsa paz, armonía construida sobre supresión. El oro verdadero es la autenticidad, paz construida sobre verdad. El adulto, que una vez fue el mediador de la familia, debe aprender una verdad radical. La paz no se mantiene, se comparte. No puede ser creada por una sola persona. La armonía sin reciprocidad es esclavitud. El momento en que se dan cuenta de esto, su cuerpo comienza a liberar décadas de tensión. Sus hombros caen, su respiración se profundiza. Por primera vez, la paz que sienten no depende de nadie más. Es interna, es ganada no por el control, sino por la rendición. Y desde ese lugar de fuerza tranquila comienzan a entender. Nunca fueron el pegamento, fueron el vidrio. Claro, reflectante, frágil y destinado a dejar pasar la luz, no a sostener la estructura unida. Cuando finalmente dejan de ser el pacificador de la familia, no destruyen la armonía, la redefinen. Llega un momento, silencioso, aterrador e inevitable, cuando incluso el alma más paciente se rompe. Para el mediador de toda la vida, este momento no llega con violencia, sino con agotamiento. No es una explosión, es un colapso. Después de años de sostener cada tormenta, absorber cada silencio y traducir cada conflicto en comprensión, el cuerpo simplemente dice no más. No es rebelión, es biología. El sistema nervioso del pacificador
Estirado más allá de la resistencia, comienza a deshacerse. Comienza sutilmente. Olvidos, irritabilidad, el impulso repentino e inexplicable de estar solo. Luego vienen las manifestaciones físicas, opresión en el pecho, manos temblorosas, noches sin dormir donde el corazón se acelera aunque nada está mal. Este es el cuerpo recordando lo que la mente se negó a reconocer, que mantener la paz es trabajo y el trabajo exige descanso. Los neurocientíficos llaman a este estado sobrecarga alostática, cuando los sistemas de estrés del cuerpo han estado activados durante tanto tiempo que ya no regresan a la línea base. El pacificador, cuyo cerebro ha pasado décadas en alerta de bajo grado, ya no puede fingir calma. El más mínimo desacuerdo se siente apocalíptico. Las lágrimas vienen sin razón. Su compostura, una vez perfecta, se agrieta. Y por primera vez, el mundo ve lo que han estado escondiendo, el costo de la armonía. Pero lo que los extraños perciben como colapso es en realidad un avance. Este colapso no es el final, es la última defensa del cuerpo contra el entumecimiento permanente. La psicología lo llama descompensación, un término a menudo malentendido. No significa debilidad, significa que las defensas que una vez te protegieron ya no son sostenibles. Significa que la verdad está exigiendo entrada. Para el mediador, esto es aterrador. Toda su identidad ha sido construida sobre la estabilidad. Perder el control se siente como traición, a sus padres, a sus parejas, a todo su sentido del yo. Temen convertirse en el mismo caos que fueron entrenados para prevenir. Pero el colapso, paradójicamente, es su iniciación a la totalidad. Cuando finalmente dejan de mantenerlo todo junto, lo primero que emerge es la rabia. Décadas de ira tragada resurgen, cruda e impactante. Se sienten traicionados, no solo por otros, sino por sí mismos. La rabia, demonizada durante mucho tiempo, es la evidencia más pura de que la vida regresa. Dice, existí bajo presión, y todavía estoy aquí. Esta rabia no es destrucción, es el grito de nacimiento de la autenticidad. En terapia, esta etapa a menudo asusta al pacificador. No quiero estar enojado, susurran. No quiero lastimar a nadie. Pero la ira no es daño, es información. Es el límite emocional diciendo, yo también importaba. Estudios neurocientíficos revelan que la expresión saludable de la ira libera endorfinas y activa las redes de autoafirmación del cerebro, mejorando la claridad y la regulación emocional. La ira, cuando es propia, sana. Espiritualmente, este es el descenso antes del ascenso, la crucifixión antes de la resurrección. Refleja la agonía de Cristo en Getsemaní, cuando finalmente dejó de mediar entre el cielo y la tierra y simplemente dijo, que pase de mí esta copa. Es el momento en que Buda enfrentó a Mara y no lo apaciguó, sino que se sentó en quietud. En el mito, es la tormenta antes del amanecer, cuando el héroe finalmente admite que la herida no puede ser negociada, debe ser sentida. El colapso del pacificador es la rebelión de su alma contra una vida de supresión, y sin embargo, en medio del caos, sucede algo inesperado. Comienzan a sentirse más ligeros. El mundo no colapsa como temían. Las personas que una vez se apoyaron en ellos, o aprenden a sostenerse, o se alejan. Se abre espacio, espacio que no sabían que existía, pero el vacío es desorientador. La mente del mediador, acostumbrada al ruido de otros, ahora encuentra silencio, y es ensordecedor. Se dan cuenta de que durante la mayor parte de su vida han existido en reacción, no en intención. Sin un conflicto que arreglar, no saben quiénes son. Caminan a través de sus días como alguien aprendiendo a respirar bajo el agua. Esta crisis de identidad es la fase liminal de la sanación, el intermedio donde los viejos patrones mueren, pero los nuevos aún no se han formado. Es tierra sagrada, aunque se siente como pérdida. El pacificador ahora debe reconstruirse no desde la culpa, sino desde la autenticidad. Deben aprender a sentir sin traducir, a hablar sin filtrar, a existir sin mediar. Y lentamente, su sistema nervioso comienza a cambiar. Notan que no toda voz elevada significa peligro, que el mal humor de alguien más no es su responsabilidad, que la paz construida sobre supresión se siente frágil, mientras que la paz construida sobre honestidad se siente viva. Jung escribió que no hay llegada a la conciencia sin dolor. Este punto de quiebre es ese dolor, el desmantelamiento del falso yo. El mediador que una vez pensó que nació para mantener a otros seguros, ahora descubre que su verdadero propósito era aprender cómo ser libre. Comienzan a establecer límites, pequeños al principio, luego más fuertes. Dicen, no quiero hablar de esto ahora. Dejan la habitación cuando la atmósfera se vuelve tóxica. Dejan de explicar cada decisión. Y en ese silencio, una calma extraña comienza a florecer. Una calma que no depende del control, sino de la claridad. Es entonces cuando se dan cuenta de la diferencia entre paz y apaciguamiento.
El apaciguamiento es miedo disfrazado de armonía. La paz es verdad descansando sin culpa. Esta transformación irradia hacia afuera. Las personas que una vez usaron su calma como cojín comienzan a sentir el cambio. Algunos se sienten incómodos, otros se sienten inspirados. El pacificador, al liberarse, se convierte en un espejo para todos los que aún están esclavizados por la falsa armonía. Su coraje se vuelve contagioso. En el mito, esta etapa es la forja de la espada, la recuperación de la fuerza una vez rendida. El mediador aprende a proteger su paz, no a actuarla. Su empatía permanece, pero ahora está emparejada con discernimiento. Todavía aman profundamente, pero no destructivamente. Y por primera vez en su vida entienden que la paz no es algo que mantener, es algo que merecer. Y lo merecen. El punto de quiebre no es el final de su historia, es el primer verdadero comienzo. Hay una paz que no puede ser negociada y no depende del silencio. Llega después del colapso, después de los años de manejar las tormentas de todos los demás. No pide permiso para existir, simplemente se eleva, tranquila, inquebrantable, soberana. Este es el momento en que el mediador de toda la vida descubre cómo se siente la paz verdadera. No la calma frágil, comprada con autoanulación, sino la quietud profunda e inquebrantable de la autenticidad. El pacificador renace, no como un diplomático, sino como un ser humano completo. Al principio, este renacimiento se siente casi sobrenatural. El cuerpo, una vez tan reactivo, comienza a ablandarse. El corazón ya no salta ante cada sonido. La mente ya no ensaya 1000 maneras de prevenir el conflicto. Respirar se vuelve más fácil, más profundo, más lento. La neurociencia llama a esto recuperación neuroplástica, el reajuste gradual de la respuesta al estrés. Estudios muestran que la sanación del trauma, a través de la restauración de límites, reduce la actividad de la amígdala y restaura el ritmo del sistema nervioso parasimpático. Pero para el que vivió como un pacificador perpetuo, se siente como un despertar espiritual. Vivir sin la necesidad de arreglar, de calmar, de disculparse. El adulto que una vez fue el niño mediador, ahora ve el mundo de manera diferente. Ya no ven la armonía como algo que mantener unido, la ven como algo para habitar. La paz verdadera no es una actuación, es presencia. Dejan de confundir tensión con peligro, dejan de confundir empatía con obligación. Su compasión ya no es un reflejo, es una elección. Jung diría que esta es la integración del ser, la completación del círculo psíquico donde los opuestos se unen. El pacificador, una vez dividido entre supresión y control, ahora sostiene tanto la calma como el caos dentro de sí mismo. Ya no temen la ira, entienden su propósito, ya no suprimen la tristeza, honran su verdad. Este equilibrio no es neutralidad, es maestría. El tipo que solo viene después del descenso a la sombra y el regreso a la luz. Espiritualmente, este renacimiento hace eco de los grandes arquetipos del despertar. Es el Buda bajo el árbol Bodhi, ya no evitando las ilusiones de Mara, sino observándolas pasar. Es Cristo caminando tranquilamente a través de la tormenta, no silenciándola, sino encarnando la paz dentro de ella. Es el Rubedo del alquimista, la etapa final de transmutación, donde lo que una vez fue fragmentado se convierte en oro. El pacificador no asciende al cielo, desciende completamente al presente. Ahí es donde vive su salvación. Sus relaciones cambian. Donde una vez ofrecían comprensión para evitar el conflicto, ahora ofrecen verdad con gracia. Dicen, eso me lastimó, sin disculpa. Dejan de amortiguar a otros de las consecuencias. Entienden que proteger a las personas de la incomodidad no es amor, es interferencia. Dejan que el silencio haga su trabajo. Dejan que otros sean responsables de sus propias tormentas. Y al hacerlo, descubren el tipo más raro de serenidad. La paz que existe incluso cuando otros no están en paz. Esta nueva calma no es pasiva, es activa, viva, respira a través de la integridad. Se muestra en la forma en que se alejan de las discusiones sin culpa, en la forma en que descansan sin explicación, en la forma en que ríen sin escanear la habitación en busca de permiso. Por primera vez, su calma les pertenece, no está prestada de la complacencia. Neurocientíficamente, esto es cómo se ve la sanación, el regreso de la agencia al sistema nervioso. La autonomía reemplaza el apaciguamiento. El nervio vago, una vez constreñido por el estrés crónico, reabre vías hacia el corazón, permitiendo una conexión genuina. Esto no es metáfora, es biología medible. El cuerpo aprende que ya no necesita prepararse para el impacto, pero el pacificador renacido también entiende que la paz, como el amor, debe ser mantenida desde adentro. Practican la soledad sin miedo. Meditan no para escapar, sino para escuchar. Oran no por la sanación de otros, sino por la sabiduría para permanecer fundamentados en medio de su caos. Su empatía es ahora un regalo, no una moneda. La dan libremente, pero guardan suficiente para sí mismos. Hay momentos en que los viejos patrones susurran, cuando la ira de alguien despierta ese reflejo ancestral de apaciguar,
de arreglar, de proteger. Pero ahora la conciencia interviene. Colocan una mano en su pecho, respiran y recuerdan: no es mi trabajo hacer que todos se sientan cómodos. Recuerdan que el amor no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de respeto. Recuerdan que la calma impuesta es tiranía, pero la calma elegida es libertad. En el mito, este momento marca el final del viaje del héroe, el regreso a casa con sabiduría, pero el hogar ya no es la familia que una vez mantuvieron unida, es el yo que finalmente reclamaron. El niño que una vez caminó sobre cáscaras de huevo, ahora camina descalzo sobre tierra sagrada. Cada paso es honesto, cada respiración propia, y cuando miran hacia atrás, a las discusiones, la tensión, las décadas de trabajo invisible, ya no ven fracaso o carga, ven devoción. Ven a un niño que amó demasiado profundamente, que intentó sanar un mundo demasiado grande para sus pequeñas manos, y en lugar de resentimiento, sienten reverencia. Ese pequeño pacificador nunca fue débil, fue divino. Ahora, mientras el adulto se para en su propia quietud, entienden la paradoja que define toda sanación. No puedes traer paz a otros hasta que hayas hecho las paces contigo mismo. Así que dejan de mediar, dejan de arreglar, dejan de cargar el cielo. Y en el silencio que sigue, sucede algo sagrado. El mismo mundo que una vez exigió su calma comienza a encontrar la propia. Porque la paz real, nunca es contagiosa a través del control. Se esparce a través de la presencia. El niño que una vez silenció su verdad para mantener a otros seguros finalmente habla. Y en esa voz, firme, calmada y completa, el mundo escucha lo que siempre necesitó. Ya no estoy aquí para mantener la paz. Yo soy la paz.